Mi esposa llegó a casa de su viaje de negocios con marcas de besos en el cuello y, en el momento en que lo vi, todo mi cuerpo se congeló. No hubo ira inmediata. Fue un silencio profundo y denso, como si el mundo hubiera contenido la respiración a mi alrededor. Mi mirada permaneció fija en esas marcas como si fueran cicatrices abiertas en mi alma, y ella al notar mi expresión se detuvo. Intentó taparlo con el pelo, con el cuello de la blusa, con el silencio. Pero su silencio gritó. Y cuando le pregunté qué era eso, ella no respondió. Él simplemente miró hacia otro lado, y en ese segundo lo supe, el amor había sido enterrado allí mismo, en la sala de estar, entre las maletas aún abiertas y el perfume del aeropuerto que aún flotaba en el aire. Solicité el divorcio de inmediato. No grité. No lloré. Solo dije, se acabó. Ella no reaccionó. Tal vez porque sabía que lo merecía, tal vez porque estaba en shock, o tal vez porque él ya se había despedido de mí mucho antes, y ese momento era solo el último capítulo de una novela que solo yo pensaba que aún estaba en escritura. Esto no fue solo una traición al cuerpo. Fue conmovedor. De memoria. De todo lo que hemos construido a lo largo de los años. Cada abrazo antes de acostarse, cada risa en el desayuno, cada plan hecho para el futuro, todo había sido vaciado por el sabor de otro hombre en su piel. A partir de entonces todo quedó en un recuerdo contaminado. Las cenas románticas se convirtieron en escenas de teatro donde yo era el único que creía en la trama. Sus apasionados mensajes ahora sonaban como crueles ironías y sus tiernos toques como mentiras disfrazadas de afecto. La cabeza da vueltas, el corazón pesa mucho y la única pregunta que golpea constantemente es, ¿por qué? ¿Por qué destruir algo que tardó tanto en construirse? ¿Por qué no ser honesto? ¿Por qué dejar que todo se desmorone por una aventura? ¿Vale más una caricia pasajera que una vida en común? Me invadió un sentimiento de ridiculez. Porque, en los días previos a la traición, estaba planeando una sorpresa para ella. Flores, vino, un viaje. Me estaba redescubriendo en el amor. Justo cuando ella se entregó a otra persona. Era como si estuviera regando una planta que ya estaba muerta. Y lo más cruel fue que, mientras yo le ponía más calidez y amor a lo que teníamos, ella me devolvía frialdad e indiferencia, pero con una sonrisa en el rostro. La misma sonrisa con la que debió besarlo, con la que debió desvestirse para él. Una sonrisa que amaba, ahora me repugnaba. Cuando salí de casa, mi cabeza era un campo minado de recuerdos. Fui directamente a su empresa. Algo dentro de mí quería ver. Quería saber si era alguien que conocía. Y allí, entre risas ahogadas y miradas desviadas, surgió la verdad, dura y cruda. El amante era su jefe. Un hombre al que saludé una vez cuando fuimos a la cena de fin de año de la empresa. Quien felicitó mi chaqueta. Quien brindó por nosotros. Y aquí estaba él, ahora, quitándome lo que más valoraba. Mi casa. Mi seguridad emocional. La mujer que amaba. Pero el universo, silencioso y preciso, lo observaba todo. Y lo que no sabía todavía era que ese mismo hombre tenía una historia. Un pasado escondido bajo la fachada de un ejecutivo respetado. Lo cierto es que tenía la costumbre de seducir a los empleados, manipularlos, prometerles ascensos y luego desecharlos. Y ella, cegada por la atención, cayó en la misma trampa. Pensó que era especial. Ella pensó que él renunciaría a todo por ella. No lo solté. Cuando el escándalo salió a la luz, toda la empresa lo supo. Fue removido. Pero no sin antes arrastrarla al abismo con él. Perdió su trabajo, el respeto de sus compañeros y la reputación construida con años de esfuerzo se vino abajo como papel mojado. ¿Y yo? Me levanté de nuevo. Usé mi dolor como combustible. Transformé el dolor de la traición en impulso. Con calma rehice mi vida. Y fue precisamente cuando dejé de buscar que encontré a alguien. Alguien que no tuviera secretos en los ojos. Que dijo, te amo, con verdad, no como una costumbre. Alguien que miró mis cicatrices y no retrocedió. Quedó abandonado. Pero el pasado tiene manos largas. No desaparece. Se cuela entre las grietas de la memoria y reaparece en los momentos más inesperados.
Y fue una noche cualquiera, meses después, cuando oí un ruido en la puerta. Era ella. Destruido. Ropa arrugada, maquillaje corrido, ojos rojos. Ella pidió perdón. Dijo que no sabía lo que estaba haciendo. Que el otro hombre la abandonó, que sus amigos desaparecieron, que su familia la juzgó. Que solo yo la conocía realmente. Y luego formuló la pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿existe todavía una posibilidad? El silencio fue mi respuesta. No por falta de palabras, sino por exceso de recuerdos. Y allí, mirando la sombra de lo que ella fue, comprendí que incluso el perdón puede existir, pero la confianza muere con el primer beso que se da a otra piel. E incluso después de todo, todavía había una última cosa que no me dijo. Un detalle. Un pequeño secreto que lo cambiaría todo. Algo que ella ha ocultado desde el inicio del viaje, que él solía manipularla y que ahora, a punto de desvelarse, amenaza con volver a cambiar el juego. Porque no todas las trampas se deben solo al deseo. A veces se trata de poder, de control, de una historia que nunca fue solo de dos, sino de muchos. ¿Qué sabía este hombre sobre ella? ¿Qué usó para transformarla? ¿Qué teme que descubra hoy? Porque la verdad, esa quemada y silenciosa, sigue acechando. Y cuando salga a la luz, tal vez no sea ella quien lo pierda todo, tal vez el precio más alto aún esté por pagar. Bienvenido al canal. Aquí, ninguna forma de trampa está romantizada o apoyada. Todas las historias son ficticio, pero contienen verdades profundas. La traición destruye hogares, corazones y futuros. Nuestro propósito es mostrar, sin filtros, el precio real de romper la confianza de quienes nos aman. Ahora, respira hondo. Per se. Estás a punto de escuchar una historia impactante, de esos que dejan huella para siempre. Durante años, Isen y Clara fueron vistos como la pareja perfecta. Amigos, compañeros de trabajo e incluso desconocidos los observaban con silenciosa admiración, como quien contempla un cuadro clásico en una galería, un retrato armonioso de complicidad, estabilidad y afecto. Se conocieron en el escenario más improbable posible, una aburrida conferencia corporativa en una gris mañana de martes. Era ingeniero analítico, metódico, de sistemas, es comunicativa y elocuente, gestora de proyectos para una multinacional. Vio el mundo como algo que debía organizarse y resolverse mediante fórmulas y lógica. Ella, como algo para sentir, interpretar y reinventar. Y fue precisamente en esa diferencia donde nació el vínculo más fuerte entre ellos. Isen encontró en ella el color que le faltaba a su vida organizada y Clara vio en él la estabilidad que nunca supo que necesitaba. Al principio todo era nuevo y ligero, los mensajes intercambiados entre reuniones, las cenas improvisadas después de largas jornadas de trabajo, los paseos silenciosos de la mano en los domingos nublados. Cada detalle quedó grabado en la memoria como un pequeño logro. El primer beso con sabor a vino blanco y timidez, el primer «te amo», susurrado entre risas nerviosas, el primer viaje a la Toscana, donde él casi se pierde conduciendo por el campo y ella lloró de risa durante horas. La relación creció constantemente, sin dramas innecesarios, alimentada por la confianza mutua y el respeto construido con pequeños gestos diarios. Después de 2 años, Isen le propuso matrimonio a Clara en medio de un viejo puente, bajo la ligera lluvia de un manantial dormido. Ella dijo que sí antes incluso de que él terminara la frase, y allí comenzó la construcción de una vida juntos que, para muchos, parecía impenetrable al tiempo. Compraron una casa acogedora en las afueras de la ciudad, con grandes ventanales y un jardín que Clara insistía en cuidar personalmente, incluso en los días de mayor actividad. Él, siempre preocupado por los detalles, transformó el sótano en una sala de lectura y música, donde pasaba horas escuchando jazz y anotando sus ideas para futuros proyectos. Ella, en cambio, dividía sus días entre trabajo intenso y dedicación a su hogar, cuidando cada ambiente como si estuviera dando forma al nido donde habitaban sus emociones. Su casa estaba llena de vida, cuadros coloridos colgados en las paredes, montones de libros en los rincones de la habitación, el olor constante a café recién hecho y bandas sonoras de películas románticas sonando de fondo los tranquilos viernes por la noche. Incluso con su intensa rutina, nunca dejaron que su amor se enfriara. Clara tenía la costumbre de escribir notas y dejarlas en el espejo del baño, pequeñas frases como «me hace sentir mejor» o «hoy soñé contigo» antes de despertar. Isen, más comedido en palabras,
lo demostraba con acciones, lavaba los platos para que ella descansara, preparaba su té favorito las noches en las que llegaba tarde, ponía música suave antes de irse a dormir. No fue un matrimonio de cuento de hadas, hubo días difíciles, discusiones tontas, silencios incómodos, pero estuvo, sobre todo, la decisión mutua de quedarse. Y tal vez eso era lo que encantaba tanto a las personas que los rodeaban, la forma en que parecían elegirse a sí mismos cada día, incluso cuando el mundo parecía querer arrastrárselos. El trabajo era exigente para ambos. Clara, especialmente, estaba en constante movimiento, viajaba a otras ciudades por negocios, participaba en reuniones estratégicas y muchas veces regresaba solo los fines de semana. Isen, aunque lo extrañaba, siempre fue comprensivo. Confiaba plenamente en ella, estaba orgulloso de su crecimiento profesional, emocionado con sus logros y celebraba cada nuevo ascenso como si fuera suyo. Hubo noches en las que cenó solo, mirando el lugar vacío en la mesa, pero nunca se quejó. Su regreso fue suficiente y todo volvió a la normalidad. Así funcionaban. Al menos así creía que funcionaban. Con el tiempo, Clara empezó a involucrarse en proyectos más grandes. Asumió el liderazgo de un nuevo equipo internacional y eso significó aún más viajes, aún más distancia. Las maletas siempre estaban a medio hacer, su perfume esparcido sobre la ropa colgada en la habitación, los tacones altos alineados en la entrada de la casa como pequeños recordatorios de que, aunque estaba ausente, todavía pertenecía a ese hogar. Isen se sintió cada vez más solo, pero encontró consuelo en la rutina. Se levantó temprano, corrió por el parque, se preparó su propio café, revisó informes y alimentó al gato naranja que Clara había adoptado impulsivamente un sábado lluvioso. Los fines de semana, cuando estaba en casa, todo se volvía más luminoso. Hacían panqueques juntos, veían sus películas favoritas, planeaban vacaciones que siempre terminaban pospuestas por algún nuevo encuentro impostergable. Isen creía que su amor era resistente. Que la vida, por turbulenta que fuera, jamás destruiría algo tan bien fundamentado. Cuando sus amigos se quejaban de los altibajos de su matrimonio, él sonreía con cierto orgullo silencioso, como si conociera un secreto que otros ignoraban. Para él, el secreto era simple: diálogo, paciencia y compromiso. Clara, aunque más reservada con sus amigos sobre la intimidad de la relación, siempre mostró cariño por Isen. Le tocaba el hombro con ternura cuando hablaba en público, lo miraba con admiración, se reía de sus chistes incluso cuando ya se los sabía de memoria. Ella dijo que él era su base, su punto de paz. Y él creyó. Porque en sus ojos todavía veía el brillo de sus primeros encuentros, aunque a veces ese brillo parecía más lejano que antes. En los últimos meses, algo ha comenzado a cambiar de manera sutil. Clara parecía más dispersa, más cansada. Llegó tarde, con excusas poco convincentes sobre reuniones prolongadas y vuelos retrasados. Comenzó a usar su teléfono celular con más frecuencia, bloqueando la pantalla rápidamente cuando se acercaba. Isen lo notó, pero prefirió no comentar. Creí que era el estrés, la presión de nuevos proyectos. Intentó aliviar el peso, se masajeó los hombros tensos y preparó largos baños con sales aromáticas. Quería ser su refugio. Quería mantener eso intacto. Seguía haciendo planes, pensando en tener hijos, comprarme una casa más grande, plantar un árbol en el jardín por cada año de matrimonio. Pensé que todavía había mucho por construir, no sabía que ya estaba caminando sobre escombros invisibles. Afuera, el mundo permaneció inmune. Seguían teniendo lugar cenas con amigos, con risas y vino servido en finas copas. Los padres todavía enviaban mensajes preguntando cuándo vendrían a visitarnos. Los vecinos todavía elogiaron la organización del jardín. Y Isen todavía creía que todo estaba donde debía estar. Era demasiado metódico para imaginar que algo estuviera fuera de lugar sin que nadie se diera cuenta de inmediato. Pero algunos abismos se abren lentamente. Primero un corto trecho, luego un silencio prolongado. Una respuesta dura aquí, una ausencia de mirada allá. Pequeñas grietas que, cuando se ignoran, se vuelven irreparables. Se acercaba el aniversario de bodas. 5 años. Isen planeó un fin de semana en una cabaña de montaña, rodeado de nieve y silencio. Reservó con meses de anticipación, preparó una lista de reproducción con sus canciones favoritas, escribió una carta a mano, de esas que la gente ya no escribe.
Clara dijo que no podía ir. Equipo. Un evento importante. Se arrepintió, lo besó en la frente y dijo que recuperarían el tiempo perdido en la próxima oportunidad. Él sonrió y asintió. Guardó la carta en un cajón y se dijo a sí mismo que ella necesitaba comprender cuánto la amaban. Todavía tenía tiempo de demostrarlo. Todavía había tiempo para salvar lo que habían construido. Pero el tiempo es despiadado con los ingenuos. Y Isen, a pesar de que estaba tan atento a todo, no tenía idea de que estaba a solo unos pasos de ver su mundo convertirse en cenizas. Y quizás lo que más lo destruyó no fue el acto en sí, sino el hecho de haber amado tan apasionadamente a alguien que, poco a poco, había dejado de amarlo como antes. Y de todo lo que aún no sabía, una dolorosa verdad ya se estaba formando en las sombras, esperando el momento exacto para salir a la superficie y cambiar para siempre el curso de lo que creía inquebrantable. Clara emprendió ese viaje de trabajo con la misma naturalidad de siempre, como si fuera a cumplir una obligación más de la agenda corporativa. Besó a Isen mientras salía de la casa con una rápida sonrisa, arrojó su maleta en el maletero del coche de la empresa y se fue sin mirar atrás. Se paró en la puerta, viendo el auto desaparecer por la esquina con una extraña sensación oprimiendo su pecho. No fue miedo. No fue desconfianza. Fue solo una intuición, rápidamente ahogada por la razón que siempre lo acompañó como un escudo. Su ausencia en los días siguientes estuvo llena de mensajes cortos, espaciados y llenos de jerga profesional. Día ocupado, amor, tengo una reunión temprano mañana, te amo, estoy agotado. Isen no sospechaba nada. Conocía su ritmo de trabajo, conocía la intensidad de sus compromisos y, aunque perdió una llamada más larga, decidió confiar. Se puso a trabajar en sus propios proyectos, se sumergió en la lectura, planificó mejoras en la casa, pensó en pintar su habitación y hasta se puso a escribir un cuento que llevaba años guardado en el cajón. Alimentó la mente para no dejar el corazón vacío. Mientras tanto, al otro lado del país, Clara se encontraba inmersa en una rutina paralela. El hotel en el que se hospedó era elegante, con grandes ventanales y una vista privilegiada de la ciudad. Las reuniones ocupaban gran parte del tiempo, pero siempre había cenas ofrecidas por los ejecutivos, veladas e invitaciones a tomar algo después de las presentaciones. Rechazó algunos, aceptó otros, siempre se mantuvo amable y sonriente, manteniendo la imagen impecable que tantas veces la llevó a ascender. Fue en una de esas noches, después de una elogiada presentación y unos brindis con vino blanco, que se acercó. Uno de los socios de la empresa colaboradora, recién divorciado, mayor, confiado, de esos que saben exactamente cómo comportarse delante de una mujer inteligente. El tipo de hombre que te mira a los ojos con firmeza y te hace cumplidos con precisión, sin parecer vulgar. Clara se resistió al principio, mantuvo la distancia, mencionó a su marido con naturalidad, pero el juego sutil ya había comenzado. Ella lo sintió y no interrumpió. Durante los días siguientes, se acercó aún más. Sonrisas en los pasillos, bromas discretas durante las reuniones, elogios disfrazados de observaciones técnicas. Cuando el grupo decidió salir a cenar, se aseguró de que Clara estuviera a su lado en la mesa. Pagó su copa de vino sin preguntar, comentó el perfume que llevaba, le tocó ligeramente la mano al brindar. Ella, envuelta en la tensión y el cansancio, se dejó llevar por la calidez de aquella atención medida. No respondió a las provocaciones, pero tampoco huyó de ellas. Y en ese momento, sin darse cuenta, empezó a construir el abismo. La última noche del viaje, con el proyecto terminado y los contratos presentados, Clara se quedó sola en el restaurante del hotel. Estaba cansada, pensativa, dividida entre la satisfacción profesional y una inquietud que no podía nombrar. Apareció de nuevo. Se sentó frente a ella, pidió 2 vasos, charló de temas ligeros, comentó sobre su propia vida, sobre su hija adolescente a la que apenas había visto, sobre la soledad del fin de un largo matrimonio. Clara escuchó atentamente, inclinando el rostro hacia un lado como hacía cuando quería mostrar empatía. Cuando se levantaron, él le tomó la mano suavemente y ella, en lugar de retroceder, se quedó. Fueron juntos al ascensor. Y allí, en el bochornoso silencio del viaje, la besó. Un beso lento, seguro, lleno de intenciones. Ella no lo apartó. A la mañana siguiente, Isen la recogió en el aeropuerto con flores en las manos. Clara sonrió,
lo abrazó fuerte y dejó que su olor la llenara de culpa. Intentó ocultarlo, habló del viaje, de los retos de la semana, de lo cansada que estaba. Él la escuchó atentamente, conduciendo lentamente, acariciando la palanca de cambios con la mano. En casa preparó café, habló de un libro que había leído, mostró un dibujo que había hecho del jardín. Ella escuchaba todo con los ojos bajos, y esa noche, cuando hicieron el amor, lloró en silencio con el rostro hundido en la almohada. Isen no se dio cuenta. Pensó que era cansancio. La consideraba sensible, como a veces lo era cuando regresaba de viajes largos. Pero dentro de ella, la culpa ya se arrastraba como una corriente helada, corroyendo los espacios que antes pertenecían solo al amor. En los días siguientes, Clara volvió a su rutina. Siempre tenía su celular cerca, respondía mensajes discretos y sonreía cuando recibía fotos de eventos de la empresa enviadas por ese hombre. Isen, aunque involucrado en sus actividades, comenzó a notar ausencias. Su mirada, distante. El tacto, más mecánico. Por la noche tardaba más en dormir. Pasé más tiempo fuera de casa. Una vez, llegó temprano a casa del trabajo y la encontró sentada en la sala, mirando al vacío con una copa de vino en la mano. Ella sonrió sorprendida, se levantó demasiado rápido y casi dejó caer el vaso. Dijo que estaba pensando en la vida. Él creyó. Siempre elegí creer. Porque no quería dudar de la mujer con la que compartía mi vida, mis sueños, mis planes de futuro. No quería ser el que sospecha, el que espía, el que acusa. Quería preservar la imagen que tenía de ella, de la mujer que eligió amar y respetar hasta el final. Pero el final no te avisa cuando llega. Simplemente se acerca, paso a paso, hasta invadir el espacio sin pedir permiso. La confirmación, sin embargo, llegó de forma cruel. El viernes de la segunda semana después de regresar del viaje, Clara se disponía a partir para una supuesta reunión de último momento. Se vistió con más cuidado que de costumbre, se maquilló con precisión y se perfumó con un aroma que Isen no reconoció. Él la observó desde el pasillo, en silencio. Sentí una opresión en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. Ella le preguntó si quería que él la llevara. Ella declinó con una sonrisa apresurada, diciendo que tomaría un taxi, lo cual era más práctico. Una vez que ella se fue, Isen se quedó quieto durante unos minutos. Algo dentro de él estaba despertando, pero aún no tenía nombre. Entonces decidió abrir el cajón de su mesita de noche. No era propio de él. Pero ganó el instinto. Encontró un lápiz labial nuevo, un arete que no recordaba haber visto y una tarjeta de presentación. Un nombre. Un número. Una empresa. Pasó la noche despierto. Al día siguiente, llamó a esa empresa y pidió hablar con el nombre impreso en la tarjeta. La voz masculina respondió con confianza. Isen fingió ser un cliente. Quería saber detalles sobre un servicio. El hombre era cordial, amigable, incluso demasiado. Isen colgó y se quedó en silencio. Algo se confirmó en el subtexto. En la forma en que sonrió por teléfono. En la familiaridad con la que hablaba de Clara sin saber quién estaba al otro lado de la línea. El domingo Clara llegó tarde a casa, con un olor diferente en la piel y un brillo extraño en los ojos. Isen la abrazó, la besó en la frente y dijo que la extrañaba. Ella dudó antes de responder. Esa noche, cuando durmieron uno al lado del otro, estuvo despierto durante horas. Y fue entonces cuando, tumbado allí, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, decidió que necesitaba saber la verdad. El lunes salió temprano del trabajo. Pasó por su empresa. Habló con la recepcionista y fingió tener una cita programada. Esperó. Y fue entonces cuando los vio a los dos bajar juntos por el ascensor, riendo, hablando con una intimidad que traspasaba los límites profesionales. El hombre le tocó el hombro y ella le devolvió una leve sonrisa. Y luego, como alguien que ya estaba acostumbrado al gesto, se inclinó y le dejó un rápido beso en la comisura del cuello antes de alejarse. Isen se quedó quieto. La sangre se heló. El tiempo pareció ralentizarse. Clara no lo vio. Estaba distraída, envuelta en una felicidad que él ya no reconocía. Él se alejó antes de que ella lo notara,
caminando hacia el auto como alguien que carga el peso de un mundo colapsado. Condujo en silencio, sin llorar. El dolor era demasiado profundo para llorar. Cuando llegó a casa, no esperó. Hizo las maletas, escribió una breve nota y la dejó sobre la mesa de la sala. Cuando Clara llegó y vio las bolsas y el papel, se quedó helada. Tomó la nota con manos temblorosas. En él, solo una frase: lo vi. Intentó llamarlo, perseguirlo, pero él ya se había ido. Sin gritos, sin peleas, sin explicaciones. Solo un silencio que decía más que cualquier palabra. Todavía había muchas cosas que Isen no sabía. La traición fue solo la superficie. Lo que se escondía detrás de ella todavía estaba a punto de ser revelado. Y eso, sí, tuvo el poder de destruir no solo lo que quedaba del matrimonio, sino también la imagen que Clara había construido de sí misma a lo largo de su vida. Isen pasó los siguientes días alejado de todo. Evitó a los amigos, apagó el móvil, abandonó temporalmente el trabajo y se aisló en una pequeña casa de campo heredada de su abuelo, lugar que no visitaba desde hacía años. Necesitaba silencio para pensar, para escucharse a sí mismo, para comprender dónde empezó todo a desmoronarse y en qué momento dejó de ser marido y se convirtió en solo un espectador de su propia vida. Dormí poco y comí aún menos. Caminé, escuché el crujir de la madera en las primeras horas de la mañana y sentí, por primera vez en mucho tiempo, el peso de estar verdaderamente solo. En el cuarto oscuro, las imágenes de la traición regresaron en destellos dolorosos: el toque en su hombro, la sonrisa oculta, el beso en su cuello. Isen había salido de casa con el corazón roto y el alma entumecida, pero había algo más que lo inquietaba, algo que todavía no podía explicar. Era como si esa traición fuera solo parte de un rompecabezas aún mayor, como si hubiera un capítulo oculto susurrándose entre los gestos de Clara, entre los silencios que con tanto cuidado había cultivado en los últimos meses. Fue entonces cuando decidió regresar. No volver a estar juntos, no perdonar. Pero, ¿por qué necesitaba entender? Ya no podía dormir sin tener la verdad completa. Era un hombre de lógica, y la traición por sí sola no parecía suficiente para justificar su comportamiento reciente, el repentino distanciamiento, la repentina frialdad que le sobrevino incluso antes del viaje. Algo lo estaba devorando por dentro, como si todavía lo estuvieran engañando incluso después del final. Condujo durante horas en silencio hasta llegar de regreso a la ciudad. Se detuvo frente a la casa donde había vivido los mejores y peores momentos de los últimos años y observó las luces encendidas y las cortinas moviéndose con el viento. Respiró hondo y entró. Clara estaba sentada en el sofá con un libro en el regazo, pero no estaba leyendo. Cuando lo vio entrar, se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Lo llamó por su nombre, como si aún pudiera ser suyo, como si el simple hecho de pronunciar el sonido que tanto amaba fuera suficiente para borrar todo lo que había hecho. Él no respondió. Simplemente caminó hasta el sillón frente a ella y se sentó. Le pidió que dijera la verdad. No sobre lo que ya sabía. Esto no necesitaba repetirlo. Quería saber qué más se había escondido. Y entonces Clara también se sentó, lentamente, como si supiera que estaba a punto de desnudar su alma delante de alguien que ya no la amaba. Ella lo miró con ojos hundidos, marcados por noches de insomnio, y le preguntó si estaba listo. Isen simplemente asintió, con firmeza, sin dudarlo. Comenzó en voz baja, como si estuviera contando algo prohibido. Dijo que meses antes del viaje empezó a sentir que estaba perdiendo espacio en la empresa, que se tomaban decisiones importantes sin su participación. Se sentía amenazada, desechable. Estaba a punto de lanzarse un nuevo proyecto, una fusión internacional entre empresas competidoras, y su nombre no figuraba entre los nominados para liderarlo. Fue entonces cuando apareció el nuevo socio, prometiendo abrir puertas a cambio de proximidad. Al principio ella se negó. Dije que no. Pero él insistió. Comenzó a involucrarla emocionalmente, a estudiar sus debilidades. Sabía que ella valoraba el reconocimiento más que cualquier otra cosa. Y entonces hizo el movimiento más cruel, reveló que sabía algo del pasado de Clara que podría arruinar su imagen dentro y fuera de la empresa. Isen frunció el ceño, confundido. Respiró hondo y empezó a llorar.
Dijo que le había ocultado algo desde el inicio de la relación, algo que nunca tuvo el valor de contar, ni siquiera en los momentos más íntimos. Años atrás, mucho antes de conocer a Isen, Clara había tenido una breve relación con uno de los fundadores de la empresa donde trabajaba. Una relación mantenida en secreto, llena de desequilibrios y manipulaciones. Cuando decidió ponerle fin, el hombre no lo aceptó. Empezó a perseguir, amenazar, dificultando su permanencia en el equipo. Ella se resistió por un tiempo, pero cuando se dio cuenta de que su reputación estaba en juego decidió grabar conversaciones, reuniones, encuentros. Y con ello logró negociar un ascenso a cambio de silencio. El caso fue silenciado y el fundador fue destituido con el pretexto de una jubilación anticipada. Nadie sabía la verdadera razón. Excepto ella, y ahora, esa nueva pareja. Isen escuchó en silencio. Estómago apretado, respiración agitada. Clara luego reveló que, al darse cuenta de que el nuevo hombre lo sabía todo, cayó en la desesperación. Le prometió que la ayudaría a conseguir la posición que deseaba, que la protegería, que se aseguraría de que el pasado permaneciera enterrado, pero a cambio, quería más que compañía. Quería implicación física y emocional. Quería poder total sobre ella. Al principio ella se resistió, pero él amenazó con reabrir el escándalo y enviar los viejos audios a los directivos de la nueva administración. Y luego, atrapada por el miedo a perderlo todo, se rindió. Se rindió una vez. Luego otro. Y finalmente ya no sabía si estaba siendo chantajeada o si se había dejado involucrar por completo. Dijo que ya no había control, que se sentía prisionera de su propio pasado. Isen la interrumpió con voz firme, sin gritar. Quería saber por qué ella nunca se lo dijo. Incluso cuando él le pidió que compartiera su angustia, ella eligió el silencio. Clara respondió con ojos llorosos que estaba avergonzada. Que no podía soportar la idea de que él la mirara con desprecio. Que preferiría que él la amara desde la ignorancia que juzgarla con la verdad. Dijo que tenía miedo de perderlo. Por eso, cuando la nueva pareja volvió a su vida como una amenaza, prefirió afrontar todo sola, aunque eso significara destruirse por dentro. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró afuera durante largos segundos. El peso de la revelación lo aplastó. Se sintió traicionado no solo como marido, sino también como socio, como confidente. Clara había tomado decisiones sola, ignorando su presencia, su amor, la capacidad que él siempre tuvo para protegerla. Al ocultarlo todo, lo sacó del rol de compañero y lo convirtió en una pieza desechable, como si no fuera digno de llevar esa carga con ella. Isen se volvió lentamente, con la mirada dura. Dijo que no sabía qué era peor, la traición física o la falta de confianza. Dijo que lo más doloroso fue saber que, en todo ese tiempo, ella no lo había considerado lo suficientemente fuerte como para compartir la carga. Que lo que los destruyó no fue el beso en el cuello, sino la decisión de afrontarlo solos. Clara rompió a llorar, arrodillándose en medio de la habitación, repitiendo entre sollozos que nunca dejó de amarlo. Que todo lo que hizo fue por miedo. Que ella todavía lo amaba. Pero Isen no respondió. Estaba agotado. El amor, aunque no desaparece de un día para otro, no sobrevive a la omisión, a un profundo abuso de confianza. Caminó hacia la puerta, miró hacia atrás por última vez y dijo que ahora entendía todo. Entendió por qué ella regresaba con la mirada distante, por qué sus abrazos parecían vacíos, por qué temblaba cuando dormía a su lado en las últimas semanas. Dijo que lo sentía, no por él mismo, sino por ella. Porque él había construido todo para ellos dos, pero ella había elegido vivir todo sola, sin él. Y se fue. No con ira, sino con la fría certeza de que, en ese momento, algo había muerto para siempre. Algo que ni el tiempo, ni las explicaciones, ni las lágrimas serían capaces de resucitar. Clara permaneció allí, sola, en el frío suelo de la sala, abrazando su propia desesperación. Se había dicho la verdad. Pero no toda verdad libera. Algunos simplemente nos entierran de una vez por todas. Isen no volvió a casa esa noche ni la siguiente. No dejó dirección, número ni medio de contacto. Se mudó temporalmente a un departamento alquilado a través de un colega de trabajo,
en una zona más aislada de la ciudad, donde nadie lo conocía, donde podía caminar por las calles sin verse confrontado por las miradas de los vecinos, sin el riesgo de toparse con rostros que pertenecían a su antigua vida. Pasaba mis días entre tareas repetitivas, reuniones tibias y viajes solitarios al supermercado, como si la rutina automatizada fuera un anestésico lento y necesario. Pero por la noche, el silencio seguía siendo una presencia viva y abrumadora. El peso de la revelación no se había disipado, solo había cambiado de forma. Ya no sentía ira, sino un vacío innombrable, como si su historia hubiera sido arrancada de raíz sin posibilidad de ser replantada. Los gestos de Clara, sus ojos bajos, su voz temblorosa mientras confesaba todo, resonaban en su mente, no como recuerdos, sino como ruinas. Lo que dolía ahora ya no era la traición, sino la dimensión de todo lo omitido, construido sobre un campo minado de verdades a medias. Había amado completamente a alguien que nunca tuvo el coraje de mostrarse por completo. Mientras tanto, Clara intentaba reconstruir los escombros del interior de la casa que alguna vez estuvo llena de vida. Las habitaciones parecían más grandes, vacías y su ausencia era casi física. Intentó ocupar su tiempo en las tareas del hogar, reorganizando armarios, tirando papeles viejos, intentando borrar huellas que solo reforzaban su soledad. Llamé a Isen casi todos los días, pero no respondió. Envió largos mensajes, algunos suplicantes, otros silenciosos, que contenían únicamente la frase, «Escúchame, por favor». No volvió nada. Los amigos en común comenzaron a alejarse, sin saber cómo afrontar la historia, y los pocos que todavía la buscaban la miraron con ojos llenos de juicio. En el trabajo empezaron a circular rumores. El socio implicado en el escándalo había desaparecido temporalmente de la sede de la empresa tras haber sido presionado por directivos internos. Clara fue apartada del proyecto internacional bajo el argumento de reestructuración del equipo. Entendí el subtexto. El castillo se derrumbaba por todas partes. Profesional, personal, emocional. Y ahora, sola, comprendía lo que realmente era perder a alguien. Isen no era solo un marido. Era su norte. Y sin él, lo único que le quedaba era un sentimiento de culpa que la consumía con la misma voracidad que un fuego fuera de control. 2 semanas después de su última conversación, Clara decidió buscarlo en persona. Sabía por conocidos que no había salido de la ciudad. La información sobre la dirección de su nuevo apartamento la obtuvo de uno de sus compañeros de trabajo quien, de mala gana, sintió pena por ella cuando la vio llorar. Cuando llegó al edificio, dudó en la puerta. Sentí mi corazón acelerado, mis manos frías, mi cuerpo como si estuviera a punto de enfrentar una prueba. Golpeó. 3 veces. Sin fuerzas, pero con firmeza. Isen la abrió poco después, con expresión de contenida sorpresa. No la esperaba, pero tampoco parecía lo suficientemente sorprendido como para echarla de inmediato. Se miraron durante unos largos segundos, hasta que ella, sin poder contenerse, dijo que necesitaba hablar. Él no respondió, simplemente se hizo a un lado, permitiéndole entrar. El departamento era sencillo, funcional, sin decoración, como un espacio que aún no hubiera sido verdaderamente habitado. Clara se sentó en el sofá mientras Isen permanecía de pie cerca de la ventana. Ella comenzó diciendo que no estaba allí para pedirle perdón nuevamente, porque sabía que él no podía ofrecérselo tal como estaban las cosas. Dijo que no estaba tratando de justificar nada, pero que había algo que decir. Algo que tal vez él no quería escuchar, pero que ella ya no podía cargar sola. Isen, en silencio, solo asintió con un ligero movimiento de cabeza. Clara respiró hondo y dijo que, desde su partida, había recibido una propuesta inesperada de otra empresa. Una vacante en una multinacional competidora, en otro país, lejos de todo, una oportunidad de empezar de nuevo. Ella dudó antes de aceptar. Todavía no había dado una respuesta. Dijo que consideró irse no para escapar, sino porque aquí todo la asfixiaba. Las miradas, los juicios, la casa vacía. Pero no quería tomar esa decisión sin mirarlo por última vez. Sin decir, cara a cara, lo que realmente sentí. Luego, con voz ahogada pero firme, Clara confesó que nunca se había sentido tan pequeña como en las últimas semanas. Si bien la traición fue un error monstruoso y ella no buscó eximirse de su culpa, la omisión del pasado fue, para ella, una forma de protección.
Dijo que tenía miedo de no ser amada cuando mostraba sus cicatrices, sus viejos errores, su lado menos virtuoso. Que creció escuchando que las mujeres deben ser perfectas, intocables, y que recién ahora entendió que ocultar sus defectos la convertía en una farsante, no porque quisiera engañar a Isen, sino porque temía perderlo. Isen escuchó en silencio. Ojos bajos, manos entrelazadas. Cuando terminó, él la miró. Dijo que entendía, pero que comprender no era lo mismo que olvidar. Que el dolor no desapareciera con buenas intenciones o palabras bien elegidas. Dijo que ella era una cobarde, sí, pero no solo hacia él, sino hacia ella misma. Que pasó años fingiendo que todo estaba bien, cuando una conversación honesta era suficiente. Dijo que tal vez si ella hubiera confiado en él antes, las cosas habrían sido diferentes. Pero ahora ya era demasiado tarde. Clara se levantó y caminó hacia él. Dijo que sabía que no había más espacio para ellos dos como antes, pero que no podía irse sin agradecerles. Gracias por todo lo que fue, por todo lo que construyó con ella, aún sin saber que algún día colapsaría. Dijo que, a pesar de todo, él fue el mejor capítulo de su vida. Y que, por contradictorio que pareciera, ella todavía lo amaba profundamente. Isen no lloró. Pero tenía los ojos húmedos. Él no respondió de inmediato. Le tocó la cara, por última vez, con las yemas de los dedos. Y él dijo que también la amaba. Intensamente. Pero el amor, por sí solo, no reconstruye puentes quemados. Dijo que no se arrepentía. Solo un profundo cansancio. Una necesidad de seguir adelante. Clara sintió, las lágrimas corrían por su rostro. Dijo que aceptaría la propuesta. Que necesitaba intentar respirar en otro lugar. Dijo que no sabía si algún día regresaría. Pero si volviera, sería una persona diferente. Una versión mejor, más completa y más honesta de ti mismo. Y luego ella se fue. Esta vez sin maleta, sin promesas, sin peticiones. Solo una última mirada. Y Isen se quedó allí, solo, mirando por la ventana. Sintió algo diferente dentro de él, no era paz, pero tal vez fuera el comienzo de ella. Algo se había cerrado. Un ciclo completo, doloroso, pero necesario. Por primera vez en semanas, durmió toda la noche. Y no soñaba con el pasado, sino con algo nuevo. Algo que aún no sabía qué era, pero que, por primera vez, no iba acompañado de dolor. Solo silencio. Y una extraña sensación de libertad. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio que ya no dolía de la misma manera. Isen empezó a redescubrir el sonido de su propia respiración, el sonido de la tetera en la estufa, el ruido lejano de la ciudad en las mañanas grises. Había una extraña serenidad en el vacío que antes lo aplastaba, como si su alma hubiera atravesado una tormenta que no lo destruyó, sino que lo obligó a empezar de nuevo con otros ojos, otras manos, otro corazón. Ya no existía el impulso de buscar explicaciones, ni las ganas de escuchar nada más de lo que Clara tuviera que decir. Todo lo que había que decir ya estaba dicho. Todo lo que había que afrontar, se enfrentó. Y aunque todavía era inalcanzable el perdón total, ya no había odio. Lo que quedó fue una amarga comprensión de los límites del amor y de cómo, a veces, amar a alguien no es suficiente para salvarlo, o para salvarte a ti mismo junto a él. En el trabajo, Isen retomó sus tareas de manera constante. Doble concentración, foco en nuevos proyectos, conversaciones objetivas. La ausencia de Clara era un tema evitado por todos, como una herida que nadie tenía el valor de tocar. Poco a poco, los compañeros dejaron de preguntar sobre la boda. El dolor se había convertido en ruido y el rumor en olvido. Sin embargo, en medio de esa normalidad recreada, surgió una figura inesperada, Isadora. Joven, pero con una madurez que se notaba en su forma de hablar y escuchar. Era gerente de una empresa de tecnología asociada y comenzó a trabajar junto con el equipo de Isen en un nuevo sistema que se implementaría en los próximos meses. Sus reuniones profesionales, inicialmente formales, empezaron a tornarse más ligeras con el tiempo. Intercambiaron ideas, rieron de observaciones sobre el caos en el sector, compartieron café y bromas discretas en los pasillos de las reuniones. Isadora no era invasiva, no mostraba un interés explícito,
pero su presencia era tan sincera y tranquila que era imposible no darse cuenta. Isen, al principio, se resistió a la idea de cualquier vínculo emocional. Había construido sólidos muros a su alrededor y todavía observaba el mundo a través de las ventanas rotas de la desconfianza. Pero Isadora no intentó forzar la entrada. Ella simplemente estaba ahí, como quien entiende que la presencia vale más que las palabras. Una tarde lluviosa, al final de una larga reunión, ella lo invitó a tomar un café fuera de la oficina. Dudó un momento, pero acabó aceptando. Se sentaron en un pequeño café, escondido entre edificios altos, y hablaron allí como si el tiempo los hubiera echado encima. Isadora habló de sus frustraciones profesionales, de una infancia marcada por pérdidas, de la sensación constante de estar remando contra mareas invisibles. Isen, conmovido por su honestidad, compartió fragmentos de su historia, sin dar nombres ni entrar en detalles, pero permitiéndole ver las cicatrices. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió comprendido sin necesidad de dar explicaciones. Esa noche, al regresar a casa, Isen no se sintió culpable. No sentía que estuviera traicionando el recuerdo de un amor pasado. Al contrario, sentía que poco a poco estaba enterrando algo que ya no merecía ser llevado. La figura de Clara empezó a desvanecerse, no como un recuerdo, sino como un apego. Fue como si, finalmente, hubiera dejado de intentar entender por qué todo era ruidoso y hubiera empezado a aceptarlo. El dolor, cuando se nombra, tiene la decencia de volverse menos insoportable. Y eso es lo que sintió, un alivio silencioso al darse cuenta de que ya no necesitaba arreglar lo que estaba roto. Solo nos quedaba avanzar por caminos que aún se estaban construyendo. Mientras tanto, Clara estaba organizando una mudanza a otro país. La nueva empresa había oficializado la propuesta y ofrecía un puesto de liderazgo. Sería un nuevo comienzo, lejos de todo, con la posibilidad de reconstruir su identidad profesional y, tal vez, personal. Vendió parte de sus muebles, se despidió de los vecinos, cerró cuentas y guardó recuerdos con una frialdad que había aprendido a cultivar. Evité pasar demasiado tiempo en cada habitación de la casa, para no dejarme abrumar por el recuerdo de lo que alguna vez fue. Evité escuchar la música que escuchaban juntos, evité los restaurantes, los caminos, los olores. Pero había una cosa de la que no podía deshacerse, la débil esperanza de que Isen todavía apareciera, todavía dijera algo, cualquier cosa, antes de que el avión partiera. El día antes del viaje, dejó una carta debajo de la puerta del apartamento donde sabía que se alojaba. No pidió nada, no pidió un nuevo comienzo. Solo gracias. Por todo. Por las mañanas sencillas, por las conversaciones tomando café, por las veces que él la abrazaba cuando ella se estaba desmoronando y ni siquiera lo sabía. Dijo que, por más errores que cometiera, nunca dejó de amar. Y esperaba, algún día, poder reencontrarme con él con otros ojos, con otra alma. Isen leyó la carta en silencio, sentado en el mismo sillón donde la había dejado entrar semanas antes. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en el cajón y, por primera vez, sonrió al recordarla, no con tristeza, sino con cierto cariño lejano. Fue un capítulo cerrado, sí. Pero no con odio. Con la humanidad. La mañana del embarque, Clara miró por la ventanilla del avión como los motores cobraban fuerza. Su corazón se sentía inquieto, como si algo todavía la mantuviera allí, como si una parte de ella estuviera anclada en una vida que no quería dejar. Cerró los ojos y se permitió un último recuerdo de Isen. La sonrisa discreta, la forma en que ordenaba los cojines del sofá, la mirada atenta cuando hablaba demasiado. Lo guardó en un rincón seguro de su memoria y respiró hondo. Ya era hora de irse. Isen, a su vez, estaba caminando por el parque con Isadora un sábado por la mañana. Hablaban de cosas banales, series, política, comida, y, a veces, simplemente caminaban en silencio. Y en ese silencio, Isen se dio cuenta de algo. Que empezar de nuevo no significó borrar lo sucedido, sino aprender a vivir con las marcas. Que avanzar no se trataba de reemplazar, sino de redescubrir. Y ese amor, una vez más, incluso con miedo, fue el mayor acto de valentía que alguien podría tener. La vida, por mucho que insista en desmoronarse, siempre encuentra una oportunidad para florecer nuevamente. Y a veces ese hueco se llama a alguien que solo escucha. Sin prisas, sin promesas.
Solo escucha. Al final de esa tarde, mientras el sol se escondía entre los árboles, Isen ya no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que aún podía construir. Y, mientras miraba a Isadora riéndose de algo que apenas recordaba haber dicho, supo que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro ya no le asustaba. Habían pasado meses desde que Clara se fue. La ciudad parecía más pequeña, más contenida, como si compartiera la introspección de quienes se quedaron. Isen ya no la buscó ni recibió noticias directas de ella. Supe por terceras personas que se había consolidado bien en el nuevo país, asumido el liderazgo de un área estratégica de una gran empresa y que su nombre empezaba a circular nuevamente en el mundo empresarial, esta vez con respeto y sin sombra de escándalos. Aún así, por muy exitosa que fuera, había un detalle que nadie conocía. Por la noche, después de terminar los correos electrónicos, terminar las reuniones y las presentaciones impecables, Clara permanecía en silencio en el balcón de su nuevo departamento, observando una ciudad que no conocía y que, a pesar de ser acogedora, no la abrazaba del todo. Era como si su alma hubiera quedado suspendida en el tiempo, dividida entre el presente y un pasado que aún palpitaba. Tenía todo lo que siempre quiso profesionalmente, pero ninguno de sus logros fue celebrado con entusiasmo. Llegaron las felicitaciones, los brindis también, pero hubo un intervalo entre el tintineo de los vasos y el eco de su propia conciencia. El arrepentimiento, aunque silencioso, fue constante. La sensación de que perdió algo que nunca podría recuperar, no por castigo, sino por elección. Sabía que, incluso si algún día regresaba, Isen ya no estaría donde ella lo dejó. Y ese fue el peso más difícil de llevar, haber dejado ir a alguien que se habría quedado si hubiera tenido el coraje de decir la verdad en el momento adecuado. Isen, contrariamente a lo que él mismo habría predicho, no solo sobrevivió a la caída, sino que también salió airoso de ella. Seguía en el mismo apartamento, pero el ambiente había cambiado. Las plantas llenaban las ventanas, los libros se amontonaban en cada rincón y nuevos cuadros colgaban de las paredes, reflejo del deseo de renovación que ahora guiaba sus pasos. Isadora se había convertido en una presencia constante pero no invasiva. No ocupaba el espacio de nadie, no requería etiquetas, simplemente ofrecía una compañía ligera y verdadera. El vínculo entre ellos creció sin prisas, sin grandes declaraciones, solo con la fuerza de dos personas que decidieron caminar juntas, aún con cicatrices. Isen todavía pensaba en Clara a veces, pero no con tristeza. Lo pensé como si alguien estuviera pensando en un libro extraordinario, uno de esos que nos cambia profundamente, pero que no quieres releer. Guardaba los recuerdos con respeto, pero sin nostalgia. Entendió que ciertas historias no terminan con desamor o guerras, sino con silencio y madurez. Y que hay despedidas que, aunque dolorosas, son el mayor acto de amor propio que cualquiera puede tener. Sin embargo, el destino, por caprichoso que sea, todavía preparaba un último encuentro. Un año después de la separación, durante un viaje profesional, Isen fue invitado a hablar en una conferencia internacional. Aceptó con naturalidad, ya acostumbrado a las invitaciones, y solo al llegar al recinto descubrió, por casualidad, el nombre de Clara entre los panelistas del mismo evento. Por un momento, sintió que su corazón se aceleraba. No por deseo, sino por respeto al impacto que aún podía causar. Pensó en evitarla y marcharse discretamente tras su participación, pero decidió no hacerlo. Ya no había nada que temer. Era hora de afrontar el pasado con la serenidad de quien lo sobrevivió. El segundo día del Congreso, mientras cruzaba el lobby hacia la sala de prensa, vio a Clara sentada sola en una de las mesas, mirando una taza ya fría. Ella también lo vio. Sus ojos se encontraron. Ambos dudaron. Pero fue él quien se acercó. Se sentó sin decir nada. Ella sonrió con ternura y dijo que no esperaba verlo allí. Él respondió a la ligera que el mundo era demasiado pequeño para un escape permanente. Dijeron poco. Sin preguntas sobre lo que pudo haber sido, sin recuerdos innecesarios. Solo observaciones. Clara dijo que estaba bien, que el trabajo fue intenso pero gratificante. Isen mencionó la nueva etapa, el libro que estaba escribiendo sobre ética corporativa y relaciones humanas, una mezcla de experiencia y estudio. Se rieron de las ironías del destino. Y luego vino el silencio. No es un silencio incómodo, sino el tipo de pausa que precede a las verdades simples.
Clara lo miró con ojos húmedos pero firmes y dijo que sabía que había perdido mucho más de lo que pensaba. Que no pasó un solo día sin pensar en cómo hubiera sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Isen sonrió serenamente y respondió que ella no había perdido, había aprendido. Y que quizás ese fuera el mayor regalo que ambos podrían llevarse de todo. Se pusieron de pie e intercambiaron un largo y sincero abrazo, uno que sella no el retorno, sino la liberación. Y luego siguieron caminos opuestos, cada uno con una parte de la historia que los formó, pero que ya no los definía. Unos meses más tarde, Isen publicó su libro. El proyecto resultó un éxito entre lectores de diferentes ámbitos, especialmente por su enfoque humano y vulnerable. Era un relato ficticio, pero con claras huellas de su propia experiencia, y esto conmovió profundamente a quienes lo leyeron. Recibí cartas, correos electrónicos, invitaciones a entrevistas. Se sintió útil, escuchado y comprendido por personas que nunca había conocido. Isadora siempre estuvo cerca, apoyando discretamente, participando de las conferencias, emocionada con cada nuevo capítulo. No pedía promesas, no exigía sentimientos, solo ofrecía presencia. Y fue así, en una tranquila tarde de otoño, que Isen comprendió que podía volver a amar, no como antes, sino de una manera más libre y menos idealizada. Amaba a Isadora no porque llenara los espacios vacíos de Clara, sino porque le ayudaba a verse a sí mismo con otros ojos. Y eso fue más que suficiente. Clara, a su vez, comenzó a enseñar en universidades, asesorando a jóvenes líderes y profesionales en formación. Su experiencia, marcada por errores y redenciones, se convirtió en un puente para enseñar ética y humanidad en el entorno empresarial. Tenía una rutina estable, respetada y admirada. Pero había noches en las que, mirándose al espejo, recordaba quién era con Isen. Y aunque el dolor ya había desaparecido, todavía quedaba un rastro de melancolía. No como culpa, sino como recuerdo. Un recordatorio de lo cara que sale la verdad cuando se retrasa. Cuánto silencio a veces destruye más que la acción misma. Al final, la vida siguió su curso. No con finales felices decorados, sino con finales reales. Clara continuó con dignidad, pagando el precio de lo que eligió y transformando su culpa en propósito. Isen floreció en el dolor, se reconstruyó y volvió a encontrar el amor sin necesidad de olvidar el pasado. Isadora apareció como un ligero soplo, demostrando que, incluso después de una caída, es posible volver a levantarse sin prisas. Y así, cada uno tuvo el fin que merecía, no un castigo, ni una recompensa, sino una consecuencia. Un resultado justo y humano, basado en las decisiones que tomaron cuando todo estaba a punto de desmoronarse. Si has llegado hasta aquí, cuéntamelo en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? ¿Crees que Isen tomó la decisión correcta? Y Clara, se merecía una nueva oportunidad. Realmente quiero saber tu opinión y si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. Aquí escucharás tramas fuertes, realistas y emocionantes que muestran cómo nuestras elecciones definen nuestro destino. Y nunca lo olvides, este canal no admite ningún tipo de traición. Las historias aquí son ficticias, pero los sentimientos son reales. Y la moraleja es clara, la traición, por muy seductora que parezca, siempre exige un alto precio. Hasta la próxima historia.